ven aquí. Y aseguro en los cielos ya esté. Cuando al Señor mire cerca de mí, cerca de mí, por las edades su gloria tendré. Y esta será gloria sin fin, gloria sin fin. Y esta será gloria sin fin, gloria sin fin. Y esta será gloria sin fin, gloria sin fin. Cuando por gracia su faz pueda ver, esta es mi gloria sin fin ha de ser. Oh, qué glorioso será contemplar todos los seres que yo tanto amé. Mas la presencia de Cristo gozar, de Cristo gozar, por las edades su gloria tendré. Y esta será gloria sin fin, gloria sin fin. Y esta será gloria sin fin, gloria sin fin. Y esta será gloria sin fin, gloria sin fin. Cuando por gracia su faz pueda ver, esta es mi gloria sin fin ha de ser. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Padre,
Espíritu, Espíritu, deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti, Cristo, Cristo. Espíritu, Espíritu, ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Bueno, muy buenos días, amada iglesia. Les saludamos el día de hoy, una vez más, a través de este programa Tendencias de Nuestro Tiempo, que es traído lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Agradecemos su sintonía, ya que ha sido de grande bendición estos días que Dios nos ha permitido bajo su bendita gracia. Y qué mejor poder explorar, poder meditar en la bendita palabra del Señor, que llegando hasta su hogar, ahí en su automóvil donde está usted manejando, ahí en casita donde usted está preparando ese desayuno aquí en Nicaragua, en Chinandega. Les saludamos el día de hoy. Gracias por participar de esta grande bendición que Dios permite a sus hijos poder estar escuchando a través de la palabra que fue ejercida y desarrollada en los tiempos del antaño por este gran hombre del Señor, Saulo, perseguidor de la iglesia, pero a la misma vez fue de grande bendición, de beneficio hasta el día de hoy. Hasta esta fecha ha sido de grande bendición. Les saludamos y queremos también saludar a nuestra gente en Radio de Oración 1500 en la ciudad de Winston-Salem, Radio Oración 1500, y también a todos los que nos sintonizan a través del www.radiooracion.com. Bueno, en esta mañana vamos a dar lugar al pastor Natividad Ramos, en el cual estará con nosotros en este día con la continuación maravillosa de lo que he estado hablando acerca de la carta a los Corintios. Pastor, muy buenos días, les saludamos y una vez más gracias por estar con nosotros. Pues muy buenos días, estimados hermanos. Verdaderamente para mí es un gozo estar esta mañana con ustedes una vez más, después de una semana en que no estuvimos. Sin embargo, tenemos nuestro corazón en nuestra participación con ustedes. Así que les agradezco antes que nada a Dios, a todos los que participan haciendo posible estas transmisiones, sea con sus recursos, sea técnicamente, en cualquier manera. Yo espero que seamos bendecidos de manera muy, muy particular. Y por cierto, hace un momento escuchaba yo al hermano mencionando, gente de allá de Nicaragua, de Guatemala. Y bueno, pues yo también envío mis saludos a una iglesia muy querida por mí, que es la Iglesia Central de Asambleas de Dios, donde en ese tiempo que yo estuve yendo por varios años, era pastor el hermano Girón, y tuvimos tiempos muy preciosos. Así que, pues mis hermanos, siempre los tenemos en nuestro corazón. Pasamos tiempos extraordinarios. Mis hermanos, bueno, pues estamos en esta
carta a los Corintios, interminable carta a los Corintios, que nos plantea una cuestión muy importante, y es que esta iglesia se guiaba mucho por lo que yo le he titulado la fe de opinión. Es decir, había diversas opiniones sobre muchos temas y cada quien vertía su propio criterio, y de eso hicieron la práctica de la iglesia. Es cuando el apóstol Pablo pone orden para señalarles una cuestión fundamental. Nosotros no nos guiamos por la fe de opinión, sino nos guiamos por qué dice la Escritura, por qué es lo que manifiesta la revelación del Señor Jesús. Y yo creo que esto es valedero para nuestro tiempo, donde demasiada gente se guía por la fe de opinión. Yo pienso esto, yo pienso lo otro. Diga lo que la Escritura piensa y dice y enseña. Sobre eso nos vamos a sustentar. Muy bien, mis hermanos, pues he estado hablando sobre el capítulo 12 de esta carta, que dije parece interminable, donde el apóstol nos habla de 9 dones, y que luego ha sido clasificado en 3 grupos de 3 cada uno. Entre ellos, pues primero los dones de revelación, ahora estamos en los dones de poder, y tenemos los dones que son los dones orales. Y en los dones de poder, pues tenemos fe, milagros y sanidades. Y se llaman dones de poder porque se necesita el ejercicio del poder de Dios para poder ejecutar lo que estos dones hacen. Así que voy a retomar estas enseñanzas, dije después de una semana de no estar con ustedes, y que lo hago este regreso con mucho gozo. Y voy a leer de nuevo los versículos que hemos estado utilizando como tutores de esta enseñanza, aquí en el capítulo 12, primera a los Corintios, desde el versículo 7 hasta el principio del 10. Dice el apóstol: pero cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, en plural, sanidades por el mismo Espíritu, a otro operación de milagros. Ahí vamos a dejar la lectura para entrar entonces a los comentarios, a la reflexión de esta mañana. Y bueno, mis hermanos, el día de hoy estamos de hecho dando por terminado los mensajes sobre esto que el apóstol llamó dones de sanidades, así en plural. Pero es muy conveniente puntualizar algunas cuestiones básicas que habíamos tratado en los mensajes pasados. ¿Por qué? Porque hacer énfasis en que hay una operación de sanidad por parte de Dios y que está vigente, no hay duda que esto levanta gran expectación. Y precisamente ayer, en una de las participaciones que tuve con un grupo de iglesias, yo decía que el don de sanidad, es decir, nuestro cuerpo, nuestra alma fue redimida en la cruz, pero nuestro cuerpo no está redimido, y consecuentemente nuestra alma nuestra alma redimida vive en un cuerpo no redimido, y de ahí el conflicto de la carne contra el espíritu. Y que precisamente una de las cuestiones que le suceden al cuerpo son las enfermedades. Y que a veces se llega a pensar que si un creyente se enferma porque está en pecado, que es uno de los errores de apreciación tan graves, tan injustos, que se cometen a veces con algún creyente. Y lo hacen sentir como si fuera un hombre a quien Dios ya no quiere nada con él, porque está enfermo. Pero nuestro cuerpo no está redimido. Esa es la cuestión. Y como nuestro cuerpo no está redimido, está sujeto a las consecuencias
todavía esas consecuencias que trajo el pecado en la raza humana. 2 consecuencias: el pecado y la enfermedad, y por supuesto la muerte. Pero que mientras se da la redención de nuestro cuerpo, que será el día que Cristo venga por la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero con cuerpos transformados que luego serán glorificados, y se acabará el problema de los achaques y las quejas de nuestros cuerpos. Sin embargo, mientras llega ese día de la redención del cuerpo, Dios proveyó un recurso que es la sanidad divina. Porque la sanidad es precisamente el recurso en favor del cuerpo mientras llega la redención nuestra, la redención de nuestro cuerpo. Qué cosa tan interesante, de veras, tan preciosa. Y yo hacía énfasis en esto, en que los apóstoles, cuando llegó Jesús y vio a aquel hombre ciego de nacimiento, de inmediato sacaron la idea de que ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Digo, porque no hay duda, decían, que alguien pecó. Esto es por pecado. Y que yo, metiéndome en la historia, le dije a Pedro, pero ¿cómo vas a pensar que pecó este si nació ciego, hombre? Pero de esas cosas que a veces los creyentes decimos fuera de toda lógica y de sentido común siquiera. Jesús les aclaró que es cierto que hay enfermedades que es por pecado, porque a otro le dijo, no peques más, no sea que te venga otra cosa peor. Eso no se niega, pero también explicó un apartadito, pero hay enfermedades y hay cosas que son para la gloria de Dios. Y vaya que aquel hombre defendió a su sanador y barrió precisamente a los judíos que lo cuestionaron. Entonces, la sanidad es una expectación que nace porque el mundo está muy necesitado de salud. Y mucho más ahora que vienen tiempos tan complicados donde la gente no tiene ni para una consulta, mucho menos para un medicamento. Entonces, qué valioso va a convertirse en que la iglesia podamos ministrarle a los enfermos. Cumpliendo el mandato del Señor Jesús, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. De tal manera entonces que el mundo enfermo va a pedirle a Dios que lo ayude. Y Él va a decir, ahí está la iglesia, vayan con ellos. Porque la iglesia ha sido facultada. Cuando menos esa es lo que entendemos y lo que sucedió en el libro de los Hechos, que es el único libro de historia de la iglesia inspirado divinamente. Y ahí encontramos qué es lo que tiene que hacer la iglesia. Muy bien, pero vuelvo a esto. El que esté vigente la sanidad divina, pues levanta una gran expectación. Porque ser sano es una plegaria que se levanta hacia Dios del mundo entero, de tanto enfermo. Y a eso dije que convenía, si se valía decirlo de esa manera, justificar esa propuesta de la sanidad de la misma manera como tiene vigencia y se justifica el mensaje del perdón de pecados. Porque si lo uno es cierto de que perdona pecados, no tiene por qué no ser cierto de que sana a los enfermos. Así que, qué valederos son estas dos doctrinas, la del perdón de Dios y la sanidad divina. Y volteamos a ver a Isaías en esta cuestión, porque conviene que él nos dé su opinión sobre este asunto, sobre estas dos cosas. Y lo hizo el profeta Isaías. Y nos llevó al corazón de la profecía de Isaías 53. Y allí somos impresionados fuertemente. Nos presenta un escenario y nos diría, vean eso que está pasando. Alguien está poniendo sobre las espaldas de alguien dos grandes cargas. Una de ellas tenía por nombre nuestros pecados.
carga de inmenso peso. Pero luego se tomó otra carga, también muy pesada, muy dolorosa, que tiene cansada a la raza humana. Y nos dijo que esas eran nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Y es hermosísimo cuando usted ve en los evangelios donde el Señor Jesús recibió una enorme multitud que representaba muchas necesidades, muchos enfermos, muchos que tenían dolencias y hasta achaques. Y dice que a todos los sanó. Y regresaron sin sus achaques, sin sus enfermedades y sin sus dolencias. Y al querer saber sobre quién era ese sobre quien se estaban poniendo semejantes cargas, solo nos dijo que se trataba de un siervo. Y yo pregunté, ¿y un siervo por qué, Isaías? Pues porque solo en un siervo se pueden poner las cargas para que las lleve. Solo un siervo carga. Qué precioso detalle de la profecía, qué figura tan enriquecedora. Pero ese siervo resultó que era Cristo, cargando nuestros pecados y nuestras enfermedades. Y cargando todo eso, fue hasta la cruz. Y allí fue crucificado, llevando esas dos cargas. Así que, mi hermano que me escucha esta mañana, vea eso. Dos cosas llevándolas el mismo siervo: pecados y enfermedades. Y entonces vuelvo a puntualizar: si el pecado sigue siendo perdonado, la enfermedad, ¿por qué ha de ser cancelada y no seguir siendo sanado? La sanidad divina es algo que está vigente para usted al alcance el día de hoy, si lo que le estoy diciendo llena su corazón de fe, que eso es lo que quiero. Dos cosas puestas sobre ese uno, y las dos, pecado y enfermedades, llevadas en un mismo momento y en un mismo lugar, y en un mismo sufrimiento. Y se anunció que allí logró perdón de pecados. Y la lógica de la cruz sería, bueno, que lo que logró para una, necesariamente lo logró para otra, porque no hay manera de decir que una cosa sí y otra no. ¿Bajo qué lógica podríamos descalificarlo? Que si hay perdón, también hay sanidad. Perdón y sanidad. Y hago énfasis. Pero por eso mismo, si se invoca al Señor Jesús para perdón de pecados, usted recibe perdón. Y si con esa misma fe invoca al mismo Señor Jesús para sanidad, hay sanidad. Porque usted reconoce y confiesa que cree que murió por sus pecados, pero que también llevó sus enfermedades. Y eso nos llevó a una conclusión: que el perdón y la sanidad del cuerpo caminan juntos por toda la tierra. Alabado sea Dios. Recorren todo el mundo, recorren toda América. Pero sin olvidar que el mensaje prioritario, por supuesto, es el perdón de pecados. La sanidad, según las Escrituras, es para confirmar la verdad del perdón. Y aquí es donde a veces se entra en confusión y se piensa es que él tiene ministerio de sanidad divina, ministerio de milagros. Me disculpa, no hay ministerio de milagros ni de sanidades. Hay ministerio del evangelista. Y aquel que es un verdadero evangelista se hace significativo porque su mensaje siempre será el perdón de los pecados. Él no llega sobre milagros, él no llega buscando que haya maravillas, él llega diciéndole a la gente que Jesús murió por sus pecados. Y les enseña y les desglosa. Y la fe empieza a entrar en el corazón de esa gente. Y luego
Muchos se entregan a Cristo porque la singularidad del evangelista es que hay muchos perdonados, muchos sanados. Y es entonces cuando las sanidades y las señales y los milagros que suceden son para avalar que lo que ese hombre está predicando es la verdad. Consecuentemente, el perdón es una verdad, como la sanidad es una verdad. ¿Y sabe por qué? Porque la sanidad es un acto de poder que se ve al restaurar la salud, mientras que el perdón no es cosa del dominio de los sentidos, porque ese perdón es una cuestión que sucede en el hombre interior. Esa fue una de las cuestiones que vimos. La segunda, si eso es así, entonces ¿por qué se enferman los creyentes? Y dije que eso es porque allí en la cruz, el Señor Jesús redimió nuestra alma, pero nuestro cuerpo no está redimido. Por eso se enferma. Nuestro cuerpo no fue redimido en la cruz. En la resurrección de Cristo se garantiza que nuestros cuerpos un día serán redimidos, donde redimir significa volver a comprar, volver las cosas a como estaban en su origen. El día que Cristo venga por la iglesia y los cuerpos de los creyentes sean transformados, entonces se habrá dado la redención de nuestro cuerpo y nunca más estaremos expuestos a ningún sufrimiento, a ninguna enfermedad. Pero dije, mientras llega eso, está disponible la sanidad divina para aquellos que lo crean. Así que esa obra se ejecuta en la resurrección de Cristo, que garantizó que habiendo resucitado Él con un cuerpo transformado, sin consanguineidad, así también nuestro cuerpo será transformado por la resurrección de los muertos. O en su caso, si estamos vivos, imagínense, el Señor viene y los creyentes, sus almas vienen con Él. Y la idea de Tesalonicenses, precisamente en los escritos de Pablo, es que los creyentes que ya murieron están con Cristo. Y cuando se llegue ese día glorioso, que el día se ha llegado, los hermanos vienen con Él, sus almas vienen con Él. Pero entonces, en los aires, se hace una separación y los hermanos, sus almas vienen y levantan sus cuerpos en un acto del poder de Dios. La resurrección es un acto del poder de Dios. Y a mí me emociona mucho decirlo, qué maravilloso, porque es restauración. Así que aquellos creyentes que les cortaron su cabeza, cortaron su cuerpo, el día que venga la resurrección se levantarán completitos. Alabado sea Dios. No habrá cuerpos mutilados, porque la resurrección es redención y la redención es restauración de las cosas a como eran en el origen. Según 1 Corintios 15:53, si Cristo llegó y los creyentes que estaban muertos han resucitado, pero mucho creyente posiblemente estemos vivos, vayamos caminando, y entonces en un instante este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. ¿Qué le parece? Alguien me preguntó alguna vez, hermano Ramos, pero ¿no está escrito que todos tenemos que morir? Y en los creyentes que seamos en ese momento levantados, entonces no habremos pasado por la muerte. Le dije, de ninguna manera. El hecho de que esto mortal sea vestido de inmortalidad equivale a una muerte y al mismo tiempo una resurrección, solo que sin funeral. Alabado sea Dios. Este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Y el versículo 54 agrega, y cuando esto, o lo que es igual, y cuando este cuerpo corruptible fuere vestido de incorrupción, este cuerpo en el cual vive mi alma, en el cual vive su alma, que ya está redimida, ahora se convierte en un cuerpo incorruptible.
Este cuerpo es corruptible porque se pudre, se consume, se arruina, se seca. Pero eso es que la enfermedad tiene en ese cuerpo no redimido un campo libre, que en el tiempo de Cristo causó que una mujer hubiera gastado todo lo que tenía de sus bienes intentando ser sanada de su flujo de sangre. Mientras nuestros cuerpos no hayan sido redimidos, estarán siempre sujetos bajo amenaza. Sin embargo, el acto de fe pone un freno a la enfermedad. Pero hay un espacio de tiempo entre el ahora y en ese entonces, cuando se dé la redención, cuando se dé la transformación de nuestros cuerpos. Entonces, todo ese tiempo, diría usted, ¿estamos a merced de la enfermedad? ¿Qué hacer entre tanto que se da la redención del cuerpo? Ese es el papel de la sanidad divina, mis hermanos. Ese es el énfasis que estoy dándole. Eso es lo que está haciendo la sanidad divina el día de hoy. No la descarte, no la descalifique. Cubrir todo ese tiempo mientras llega la redención. El Señor ha puesto la sanidad divina al alcance de los hombres, por la misma razón que ha puesto al alcance de los hombres el perdón de los pecados. Bendito sea Dios. Yo espero que esto que estoy comentándole nutra su alma, se procese en su corazón esta verdad escritural y nazca la fe sanadora en usted. Luego, si volvemos nuestros ojos a Isaías, vemos que Cristo, el siervo que cargó con todas nuestras enfermedades, no nos dejó al acto arbitrario de la enfermedad. Proveyó la sanidad mientras llega esa ansiada redención del cuerpo. Esto es lo que justifica la esperanza de la sanidad. Y de allí que el Señor Jesús haya ordenado que se pusiera las manos sobre los enfermos, garantizando que los enfermos sanarían, porque Él tenía toda potestad en el cielo y en la tierra. Y por lo tanto dijo, esto es lo que les digo que tienen que hacer. Y de allí que la iglesia ore por los enfermos. Y de allí también que está muy justificado eso de dones de sanidades, que son actos del poder de Dios, porque es el ejercicio de poder que el Espíritu Santo da para que un creyente ordene a la enfermedad que abandone un cuerpo, ordene la salud de algún enfermo y que suceda de manera sobrenatural. ¿O acaso usted entiende y procesa el momento en que sus pecados han sido quitados, en que usted está siendo lavado con la sangre de Cristo? Desde luego que no se trata de dar medicina y luego orar para que sane. ¿No? Yo le pregunté a un evangelista, ¿qué me cuenta usted de la ciencia médica? Él dijo que es un recurso de Dios para aquellos que no tienen fe. Pero el que tiene fe, entonces vaya al Señor para que lo sane, orar para que lo sane. Una sanidad con carácter sobrenatural. Y debo insistir en una precisión, que los dones de sanidades no niegan la bondad del ejercicio de la medicina. Como ya he dicho, que la medicina es otro recurso que Dios ha puesto al alcance de tanta gente que no logra tener fe, esa fe para ser sanados de manera sobrenatural. Pero esa sanidad de Cristo está al alcance suyo, está vigente, y yo creo sinceramente que esta mañana el Espíritu de Dios está operando en muchos de nuestros oyentes en diversas partes del mundo. También debo decir que aunque no se habla categóricamente que alguno tenga don de sanidad, esto se ve principalmente en ministerios como el del evangelista, donde se dan sanidades masivas. Este es el evangelista. Del otro modo, usted es un predicador.
no diga que es evangelista, porque un evangelista, estas son las señales que tiene. Mucha gente sana, mucha gente salva, muchos milagros. Ahora, de manera específica, ¿qué recibe cada uno a quien el Espíritu Santo le da manifestación de sanidad? ¿Qué recibe? Indiscutiblemente, recibe poder y certeza, seguridad. Cualquiera que sea la enfermedad en su origen, no hay enfermedad con la que Cristo no pueda, aun sean las últimas enfermedades que estén saliendo. Todas las enfermedades, así como todos los pecados del mundo, el Señor los puede perdonar, todas las enfermedades las puede sanar. En tanto, algunos tienen calidad de enfermedades crónicas, incurables, pero hay algo más. La Escritura deja claro que hay enfermedades que llamaríamos como de causa meramente física, pero ahí también descubre la palabra que hay enfermedades que tienen como causa, origen, razones espirituales, es decir, atribuidas a operación de demonios o entidades espirituales que lesionan el cuerpo de la gente. Y estas personas están enfermas. Y justo aquí quiero hacer una precisión, y es que ejercer ese don de sanidad requiere entonces autoridad sobre los demonios para poder expulsarlos. De allí mi pregunta, ¿qué cosa es lo que recibe el creyente? Recibe poder, certeza y autoridad sobre los demonios. Porque ¿cómo podrá ser sanado un enfermo que está enfermo por una operación de demonio? Pues solo expulsándolo. Y para expulsarlo se requiere autoridad. Qué justificada está la clasificación de dones de poder. Mateo 9:32 dice que le trajeron un hombre mudo, endemoniado, y que echado fuera el demonio, el mudo habló. Un espíritu del mal le había anulado su facultad expresante. En Mateo 12:22 le trajeron al Señor un hombre ciego, endemoniado, poseído, y esa posesión se manifestaba en ceguera y mudez. Y Jesús echó ese demonio fuera, y el hombre vio y habló. Por eso estoy diciendo, ese tipo de enfermedades requieren, por supuesto, el ejercicio del acto del poder de Dios. ¿Qué recibe el creyente? Recibe poder, recibe facultad. Mientras que en el capítulo 15, verso 30 dice: y llegaron a él muchas gentes que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, dice, y los echaron a los pies de Jesús y los sanó a todos. Lo que significa que Cristo puede sanar miles y miles de enfermos al mismo instante. Ese es el despliegue del poder que se da en el Espíritu Santo para ejercer este don de sanidad. ¿No hubo expulsión de demonios en este caso? Bueno, porque no eran gente enferma por causa de algún demonio. Pero así como no todo es una enfermedad natural, también no todo es una enfermedad por alguna posesión. Conviene siempre cuidar no a los extremismos, hermanos. Manejémonos por el centro. Porque miren, el ejercicio de los dones con toda su pureza es la ejecución más preciosa que emociona nuestra vida, porque evidentemente estamos viendo cómo el Señor Jesús, que está vivo, está haciendo la obra en las gentes, en sus cuerpos, sanándolos, mitigando el dolor de la raza humana. Pero no toda enfermedad es posesión. Lucas en el capítulo 13, 11 al 16, nos descubre otra forma de operar de los demonios. Lucas lo cuenta de esta manera en el verso 11. Y dice: he aquí una mujer que tenía, note esto,
espíritu de enfermedad por 18 años. Y andaba agobiada que de ninguna manera se podía estar, no se podía enderezar. Y la idea precisamente es que esta preciosa mujer, su cara casi rozaba el suelo porque estaba precisamente doblada de una manera impresionante. Mire qué maldad de las tinieblas. ¿Qué no ve que tenemos esta bendición de ponernos de pie para levantar nuestra cara al cielo donde está nuestro Padre eterno? Alabado sea Dios. Bien expresa Juan la noche cuando el Señor fue entregado, dice que levantando sus ojos al cielo. ¡Qué bendición! Pero pobre mujer, ella no podía enderezarse. Lo único que veía era el suelo, era el piso, eran las piedras. Jesús estaba ministrando en esa sinagoga. Y yo puedo imaginarme, la pobre mujer trataba de alguna manera. Dice la Escritura, 18 años tenía así. Y andaba agobiada, que en ninguna manera se podía enderezar. Perversidad de las tinieblas. Qué bueno que apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Perversos espíritus de maldad. Andaba agobiada. Dice la Reina Valera, andaba encorvada. Porque un espíritu había causado desde hacía 18 años que anduviera totalmente doblada. Su cuerpo había quedado paralelo a sus piernas. Y eso tenía como causa un espíritu de enfermedad, que no era posesión, no estaba poseída, pero un espíritu de enfermedad la había agobiado, doblando su cuerpo. A mí me emociona esto, a mí me emociona. Y lo voy a decir de esta manera, cuando el Señor Jesús ministrando y le dice, mujer, sube acá. Oiga, la metió hasta el santuario, es decir, donde estaban los hombres sacrosantos, los de barba larga, que debieron abrir semejantes ojos. Porque Dios ama a sus hijas, igual que ama a sus hijos. O al revés, debo decir, como ama a sus hijos, así también ama a sus hijas. Y tan importantes son los hijos como son las hijas de Dios. Y esta pobre mujer, cuando oyó que la llamaron, debió, por supuesto, verse sorprendida. Y la subió hasta donde Jesús estaba hablando. Vaya, prácticamente la subió hasta el púlpito. Esto era para... No puede ser. Bendito sea Dios. Imagínense. Y otra vez, ¿qué recibe al que le dan manifestaciones de sanidades? ¿No le parece que eso implica, para empezar, discernimiento de espíritu? Porque, ¿cómo saber quién hizo eso y en qué manera opera? Usted quizá o muchos dirían, es que ella está poseída. No está poseída. Es un espíritu de enfermedad que sin tener posesión la había ligado. De tal manera que no estaba poseída, pero sí estaba afectada por la operación de un demonio. Y entonces se necesita el discernimiento de espíritu para no llamarla poseída, sino para saber incluso que era una operación externa, pero que un demonio había causado. Solo con discernimiento. Y Lucas dice que era un espíritu de enfermedad. Y eso me llamó la atención, hermanos. Y digo, espíritu de enfermedad. ¿Y eso qué cosa es? El griego dice que es un espíritu que tiene su sintomatología en la siguiente manera. Puede causar debilidad del cuerpo y debilidad en la mente, causando que el enfermo ande sin fuerzas,
que sea una persona frágil. Era esta una mujer que por esa causa su cuerpo mostraba gran debilidad. Cómo me gusta la ternura del Señor Jesús. Sube acá, mujer. Sube acá. Yo siempre decía en un sermón, habría de decir el Señor, ahorita van a ver estos barba largas lo que voy a hacer. Y Lucas dice que eso la hacía andar agobiada. Y solo en una definición meramente gramatical nos hace una descripción muy significativa. Yo no sé si muchos de los que me estén oyendo estén pensando en este tipo de enfermedad, ya sea un familiar, ya sea la persona misma que me esté escuchando. Por alguna razón, esta mañana yo le digo, la sanidad está al alcance suyo. Créale al Señor, crea que Jesús murió no solo por sus pecados, sino que también por sus enfermedades. Y que si el perdón de pecados está vigente, también lo está la sanidad para su cuerpo. Alabado sea Dios. Y dije que por una mera definición gramatical nos hace una descripción muy significativa. Es inclinar, doblar la parte superior del cuerpo hasta tierra, casi tocando tierra. Pero eso significa humillar, abatir, causar mucha molestia. Ese demonio había humillado a esta mujer por 18 años. Preciosa mujer. Ese espíritu había ejercido presión hasta doblarla. En eso consistía la operación de ese espíritu sobre ella. No estaba poseída. Jesús aclaró que ese espíritu la había ligado. Y muchos de los que me escuchan el día de hoy tienen este problema, que han sido ligados por los demonios, por algún demonio, para mantenerlos enfermos y humillados. Pero esta mañana escuche lo que Jesús hizo. Eso había hecho con ella. La ligó, que es poner ligaduras físicas y mentales, que en griego significa impedimento. Ese espíritu le impedía desdoblarse, levantar su cabeza al cielo donde está nuestro Padre eterno. ¿Qué impedimento? Negarle que pudiera levantar su cara donde estaba el Dios eterno. Dice que de ninguna manera esa mujer lograba enderezarse, por más que lo intentaba. Y Jesús le dijo, mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella. Que esta mañana eso suceda con usted. Y luego se enderezó. ¡Ah, qué maravilla! Yo tengo una emoción grande en mi alma en este momento. Dice Lucas que glorificaba a Dios. Y el griego gozoso dirá que significa que glorificó a Dios. Y que lo siguió glorificando. Esa mujer se fue dando gloria a Dios, dando gloria a Dios, dando gloria a Dios. Su alma se desbordó de gratitud. Esta mañana, yo sé que el Espíritu de Dios está haciendo cosas. Esto es lo que quiero que note. Ella no estaba poseída. Ella estaba oprimida, que es muy distinto. Posesión es algo interior. Opresión es ejercer fuerza externa. Y Jesús describe lo que había hecho ese espíritu. La había ligado. Y él preguntó, ¿acaso no convenía desatarla de esta ligadura? Había advertido que él venía a poner en libertad a los oprimidos. Y otra vez el griego diría que significa ser puesto en angostura. Es decir, en una salida difícil. Aquella mujer no encontró salida por 18 años. Quizá muchos de los que me estén escuchando están sin salida. Así se encuentran. No hay salida. Pues sí lo hay. Era una mujer sin opción. Jesús le dijo, eres libre. Estabas ligada, ya no estás. Tu enfermedad se ha ido. Y ella se enderezó.
No lanzó a ningún demonio porque dije no era poseída. Ordenó que esa operación quedara cancelada, quedara sin efecto. Era un espíritu de esclavitud. Esas son las cosas y los ingredientes de un don de sanidades. ¿No cree que requiere que el creyente conozca esta fe preciosa? Y termino diciendo que aunque son importantes estas manifestaciones, ningún enfermo tiene necesidad de depender de una manifestación, pues todos los creyentes, los ancianos de la iglesia, están facultados para orar por los enfermos y que los enfermos sanen, si le creen al Señor como se le ha de creer. O un caso como el de esta mujer, será caso para una manifestación específica. Esta mañana, hermano pastor, hermano Isaí, yo estoy muy emocionado por esta definición tan preciosa que nos hace Lucas. No hay enfermedades naturales, hay enfermedades que son por posesión, pero no todas las intervenciones de los demonios o las personas que las mantienen enfermas no son posesión, como el de esta mujer que un demonio la había ligado. Pero se trate de lo que se trate, ese siervo cargó nuestras enfermedades. Así que mis hermanos, hermano Isaí, gracias por esta mañana y espero que hayamos sido bendecidos. Los micrófonos son suyos. Sea el Señor. Bueno, damos gracias a Dios por esta enseñanza que el pastor nos ha traído basado en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, del 7 al 10, esperando que haya sido de bendición, empezando hablándonos sobre el profeta Isaías, mencionado en el capítulo 53, que no solamente nos dio salvación, sino que también nos dio la sanidad. ¡Qué bendición! Así como lo dice también la carta en Hechos, capítulo 1, el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Eso es lo que estamos el día de hoy proclamando, el poder de Dios sobre nuestras vidas a través de su Hijo amado y con el poder del Espíritu Santo. Qué bendición ha sido esta mañana poder escuchar la bendita palabra del Señor, que no vuelve a Él vacía, sino que produce, trae vida, y realmente la trae vida en abundancia. Bueno, será hasta el próximo miércoles, si Cristo no ha venido, el pastor Natividad Ramos en la continuación de esta carta maravillosa, en la primera carta a los Corintios. Esperando que haya sido de grande bendición, le vamos a dejar nuestra información para que usted se comunique. Si usted es necesario hacerlo, lo puede hacer con la información que le vamos a dar en este momento. Tendencias de nuestro tiempo.
Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Tenga, oh mi buen Jesús, ¿quién eres tú? Para que Él te guarde en su memoria y te ofrezca la gloria y una salvación. Merecer la vida eterna y que hoy en ti la tenga, oh mi buen Jesús, ¿quién eres tú? Para que Él te guarde en su memoria y te ofrezca la gloria y una salvación. Si no hubieras venido, ¿quién sería yo? Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.